Bueno chicos, ha llegado el momento que muchos estamos esperando, que es que tengo que pasar este paragolpes a SolidWorks para poder crear la pieza, agregarla a la página web para que el que quiera la pueda comprar. Así que nada, hoy lo que vamos a hacer es hacerle unas cuantas fotos a la Gran Vitara también para poder homologar el paragolpes y agregar el producto a la página web. Así que nada, vamos allá. Bueno chicos, ahora ya tenemos lo que es la parte de las fotos de la homologación lista, enviado todo al homologador. Él con eso va a hacerme el proyecto, que no es más que un documento, el cual luego me va a enviar ese documento con un certificado de taller, que es el que tiene que llenar el taller que te hace la instalación del paragolpes y sellarlo, y con ese documento y ese certificado de taller sellado, vas a la ITV con el coche y homologas. Así de sencillo es. Te hacen la revisión, ellos, bueno, hacen su proceso interno para mandar eso a industria y tal, no sé qué, y luego a ti te llaman y te dan la documentación tuya. Primero, ese día que vas a la revisión se la quedan y te rellenan todo lo que son los datos que, bueno, se le puso un paragolpe, se le puso no sé qué, se le puso no sé cuánto, y te regresan la documentación con todo ya agregado ahí. Así que nada, vamos ahora a darle caña a lo que es pasarle paragolpes a SolidWorks, que para eso solo vamos a necesitar cinta métrica y un medidor de ángulos, bueno, un papel y un lápiz. Y en el ordenador, aquí en este escritorio tan chulo, vamos a pasar eso luego del papel al ordenador. Así que nada, vamos a empezar a tomar medidas. Básicamente, lo que voy a hacer es que voy a hacer este lado, esta pieza de este lado, y esa misma pieza la voy a hacer de tal manera para que cuando la pliegue, pueda plegarla hacia un lado, y es el lado derecho, y hacia el otro lado, sea el lado izquierdo. Así me quedan simétricas las dos. Luego hacemos un centro que vaya de largo a largo, y ahí unimos esas dos piezas de las esquinas. Más o menos esa es la idea que tengo. Vamos a ver cómo sale. Muy bien, ¿qué fue lo que hice ahora? Ahora lo que hice fue hacer una línea como si lo estuviera viendo desde arriba, es decir, esta línea. Traté de hacer esta línea de aquí, luego que si vemos aquí hay como una pequeña inclinación. Entonces viene como que recto, se inclina, luego otra inclinación aquí, luego otra aquí, y luego aquí arriba no, pero esta cara que es la que voy a hacer, aquí abajo sí que tiene una chapita que se inclina hacia allá, aunque aquí esté cortada. Entonces, y hacemos la inclinación, porque aquí lo que voy a copiar ahora son esos ángulos, para tener la referencia de los ángulos. Y luego voy a hacer aquí arriba, hice un dibujito, o sea, este es uno y este es otro, no me entiendo mis dibujos así medio feos, que sería la cara esta, ¿no? Ya como extendida, así como desplegada básicamente. Entonces tenemos esa carita de ahí, que llega hasta allá abajo, esto estaría levantado obviamente, esta, luego tenemos esa y aquella, que era la que estaba hablando, que seguía, que está cortada ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a hacer esa cara primero, y en base a esa cara, luego le saco esta tapa de arriba, que es mucho más fácil, y bueno, la tapita de abajo creo que sí la voy a tener que hacer independiente, porque si no después para plegarla es muy complejo. Entonces, voy a hacer esta tapa aquí arriba completa, toda esta cara, esta así con el pliegue de 90 grados, y esta de abajo saco la tira y lo que hago es soldársela luego aquí en el momento que esté haciendo el ensamble. Entonces serían estas dos piezas para este lado, igual para aquel lado, y luego tengo que hacer la pieza central, que tengo que hacerle el agujero allí y tal, porque para poder llevar este paragolpes tenemos que cambiar la matrícula de sitio. Ahí entonces vamos a incluir en el paragolpes también lo que es el tema del portamatrículas, para que puedas quitar la matrícula de tu paragolpes viejo, la pones en este paragolpes y ya está, instalas el kit completo así, lo puedes homologar tal cual está. Homologas el cambio de matrícula de sitio y homologas el paragolpes, que viene todo incluido en la misma homologación. Así que nada, vamos a tomar las medidas, voy a apuntar las medidas y vamos a SolidWorks y vamos a ver cómo es que lo hago allí, que ese es como que lo más curioso del tema. Ya tengo las esquinas hechas. Ahora de una vez voy a tomar la medida y los ángulos de la parte central y ya luego pasamos al ordenador y así lo puedo hacer ya sentado en la oficina tranquilo y no tener que estar aquí ven, van, sino solo vuelvo cuando necesite hacer alguna tontería. Así que nada, vamos con la parte central.
Bueno chicos, ya aquí tengo lo que sería la parte central lista. El agujero de la rueda no lo voy a hacer aquí porque estoy pensando que la parte interna la uso como hice con el mío, que prefiero cortarlo aquí a mano, que es súper sencillo. Lo marco, lo corto a mano y lo que hago es darle la vuelta a ese corte y lo pongo así y ya es lo que es la parte de la escalera. Luego le pongo 2 tapitas y ya queda esta parte central resuelta. Pero bueno, aquí tenemos el espacito por donde pasa el soporte del amortiguador del portón. Y nada, luego tenemos aquí también lista la otra pieza, la aleta, que sería igual para ambos lados, obviamente. Esta sería la parte derecha, pero bueno, al momento de plegarla se plega al revés y ya sería completamente la parte izquierda. Y lo que me falta hacer sería la tapita de aquí arriba, que voy a ver si lo puedo hacer directamente plegándolo de este. Y si veo que se pone muy compleja la pieza, casi prefiero hacerla por separado y luego soldarla, que tampoco es no es muy grande, es una pieza que se puede soldar perfectamente. Y si veo que es mucha complejidad para la hora de plegarla, casi prefiero hacer eso. Hago la piecita de arriba y la pongo por aquí. Así que nada, ahora mismo voy a hacer los cálculos de más o menos cuánto me saldría sacar este material. Los cálculos de pintura, materiales de fabricación, llámese disco, gas de soldar, alambre, etcétera. Más o menos hacer un cálculo de horas también de trabajo. Y en base a eso, pues bueno, podemos sacar un precio. Evidentemente lo que son las horas de diseño que llevo aquí, esto no lo cobro porque bueno, en este caso ya le voy a sacar partido a la venta de varios paragolpes. Pero si fuera a hacer, por ejemplo, algún trabajo personalizado para alguna persona, este tipo de cosas también la tomaría en cuenta. Las horas de trabajo son exactamente iguales, ya sea echando llave que echando ratón aquí y teclado. Así que nada, vamos a hacer los cálculos, hacemos el precio y publicamos el tema en la página web. Por aquí abajo en la descripción de este vídeo, si ya la tengo lista, que lo más probable es que sí, te voy a dejar el enlace directo para que si estás aquí en España puedas comprar el paragolpe. Este paragolpe, lamentándolo mucho, de momento solo se puede enviar a España porque es el único sitio donde tengo ya cuadrado un envío que pueda ser económico, porque la verdad es que para fuera de España los envíos de los paragolpes son bastante costosos. Si tienes alguna empresa o conoces de alguna que haga envíos individuales de paragolpes a cualquier parte del mundo desde España, que hagan recogida en España, pues déjamelo por allá abajo en los comentarios también, si sabes de algo. Así que nada, ya sabes, si les ha gustado este contenido también suscríbanse, denle like y bueno, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.